Nuestro invitado de hoy decidió estudiar sociología y encontró una carrera que le apasionó. Se define como un rebelde extraño, un rebelde clásico, un ser con la voluntad de conocerse a sí mismo. Y esto no es nada extraño. De hecho, si analizamos su numerología personal, está repleta de números que le definen como un ser consciente, reflexivo, introspectivo y con una gran capacidad intuitiva. Él valora, por encima de todo, ser honesto consigo mismo y valores como el honor y la justicia. Desde su canal, Sociología Mitológica, nos invita a buscar lo universal en lo cultural. Hoy, a lo largo de la siguiente entrevista, vas a conocer cómo llegó a descubrir que la Tierra no es una esfera y los argumentos que para él son más irrefutables. Y también nos comparte su presentación El toroide cósmico. Esta es la presentación que hizo en el reciente evento de Tierra Plana de la ciudad de Buenos Aires. Hoy en Cuestionando lo Obvio es un honor y un placer poder compartir un rato, una reflexión con un acuariano ascendente Capricornio llamado Rafa Currao. Todos, hoy tenemos a un invitado de lujo. Por primera vez en mi canal, Cuestionando lo Obvio, tenemos al sociólogo Rafa Currao. Sin más dilación, le doy paso. Hola Rafa, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Mari, ¿cómo andás? Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Bien, súper bien. Muy contento de estar en tu casita, en tu canal. Pues sí, nunca mejor dicho, bienvenido a mi casa, porque esta es mi casa. Así que muy contenta de tenerte por fin en el canal. Tenía muchísimas ganas de, bueno, de conversar contigo, de tenerte aquí un poquito, bueno, también en formato más íntimo para poder charlar, conversar y aprender de tus conocimientos. Así que bienvenido. Bueno, un placer y un honor estar en tu canal, en Cuestionando lo Obvio. Eh, Hacía tiempo que teníamos ganas de compartir, así que bueno, espero después retribuirte la invitación en Sociología Mitológica y que quede cerrado el ciclo. Bueno, sí, tranquilo. En algún momento seguro que también fluye una conversación en tu canal, por supuesto, será un honor. Bueno, Rafa, si quieres vamos a empezar y en esta primera parte, ¿vale? Porque vamos un poco a primero a hacerte una entrevista, ya que es la primera vez que asistes a mi canal, también para conocerte un poquito más, ¿no? Y voy a empezar haciéndote una pregunta que es muy simple, pero también muy difícil. Me gustaría que nos explicaras, que definieras quién es Rafa Currao. Bueno, es alguien que es siendo, en principio. Me gusta pensarlo en una cuestión de gerundio, ¿no? En la acción del ser. Em, es alguien que comprende que está compuesto por un cuerpo, por una mente, por un alma y por un espíritu. Entendido esto como esa esencia, esa llama increada, que está directamente relacionado con la voluntad, ¿no? La voluntad de conocernos, la voluntad de hacer, la voluntad de expresar nuestra cosmovisión. Y me gusta pensar que soy alguien que quiere conocerse a sí mismo y por eso se conoce a partir de conocer el mundo también, en esa doble interacción entre conocer el afuera y conocer el adentro, porque está obviamente integrado eso. Por otro lado, ya yendo a cuestiones más de esta vida, vamos a decirlo,
Soy licenciado en Sociología, soy argentino, oriundo de la ciudad de La Plata, que es la ciudad de la provincia, la capital de la provincia de Buenos Aires. Y soy hijo, soy hermano, soy esposo, soy amigo, soy unas cuantas cosas más. Así que, bueno, podría ser una respuesta de esta duración, podría ser una respuesta de 5 horas, pero creo que en esa pequeña síntesis he intentado justamente contar quién soy y qué hago. Muy bien. Voy a llevarte un poquito ahora a la etapa de adolescencia, ¿vale? Que es una etapa muy importante de la vida. Y me gustaría que nos explicaras por qué en un momento dado de tu vida, siendo adolescente, tomas la decisión de estudiar la carrera de sociología. ¿Qué es lo que te motivó? ¿Cuál fue un poco el motivo, ¿no? Que de todas las carreras universitarias que podías elegir, decidiste precisamente esta, la de sociología. Es claro, está buena la pregunta porque si me la preguntabas en ese momento probablemente te hubiese respondido una cosa y a veces nos pasa, Mari, viste, que con el transcurrir del tiempo hacemos un poquito de, de revisión de nuestra propia historia y vamos comprendiéndonos mejor, incluso a quienes éramos en esos momentos. En una tierna edad de 17 años, obviamente difícil comprenderlo con los ojos que los comprendo hoy, pero quizá con motivos que hoy me he olvidado, con motivaciones que hoy me he olvidado. Yo estudié en un colegio muy querido para mí, que es el Colegio Nacional Rafael Hernández, que queda justo acá enfrente de mi casa, que es un colegio de la universidad. Y ahí la verdad que nos dan una formación bastante abarcativa, tenemos un espectro de posibilidades bastante amplia. Es un colegio preuniversitario, entonces incluso tiene hasta las modalidades universitarias, cada uno se maneja sus propios tiempos, tiene faltas por hora, nos tratan como adultos aún sin serlo. Entonces ahí ya veía claramente un interés hacia lo social, hacia las ciencias humanas, vamos a decirle de esa manera, ¿no? Solamente hace falta ver el boletín de calificaciones míos para darte cuenta qué cosas me interesaban y cuáles otras, bueno, había que aprenderlas, pero realmente a mí me gustaba mucho más lo que tenía que ver con la historia, con la filosofía, con la sociología. Y bueno, en aquel momento me dediqué a estudiar la sociología, yo creo un poco por intuición, sin comprender muy bien de qué se trataba en profundidad. Y después me encontré con una carrera que me apasionó, que la hice con muchísimo amor, con muchísimo gusto, con muchísima dedicación y también con muchísimo éxito en todo sentido, en el más amplio sentido de la palabra. Fluí en esa carrera como un pez en el agua. Y la verdad que agradezco mucho haberla hecho porque me da una visión cenital, pero al mismo tiempo involucrada de los fenómenos sociales. Y te obliga a tener opinión. La sociología te empuja a tener opinión sobre los temas. Así que yo recomiendo mucho la sociología y de hecho un poco por esa voluntad intento explicar a mi manera, con mis marcos teóricos y acercarle a mucha gente que por ahí no sabe lo que es la sociología, acercarle esta disciplina que yo amo profundamente. De hecho, bueno, tú estudias por un lado lo que es la carrera de sociología, pero yo te he oído hablar también en alguna entrevista que has explicado en alguna ocasión que tú desde pequeño tenías como también, bueno, también como una llamada hacia todo el tema de la mitología, ¿no? Así que te gustaba mucho la mitología, pero tú creías que eran como dos mundos separados, ¿no? Y ha sido recientemente, durante estos últimos años, supongo que ha sido cuando tú has empezado a ver esta profunda conexión que hay, ¿no? ¿Es así? Es así, y tiene relación esta pregunta que me haces con la anterior que me hiciste, del por qué yo estudié sociología. Yo siempre fui un rebelde, pero un rebelde extraño, un rebelde clásico. Claro, para que se comprenda esto que estoy diciendo, eh, conviene decir que vivimos en una sociedad, hablo en términos generales, por supuesto, pero hegemónicamente, más bien posmoderna. Eso significa que es una sociedad que comprende que en su cosmovisión no existen los universales, no existen los valores perennes, no existen los principios, no existen los conflictos humanos universales, vamos a decir, sino más bien que es todo cultural, ¿sí? Que es todo producto de la cultura, producto de la época. Y bueno, yo soy alguien que desde chico he intuido que sí existían esas cuestiones universales
Y fue por eso que siempre fui un rebelde, pero un rebelde hacia la cosmovisión que me presentaban. Quizá nunca fui alguien que llamara la atención. Uno piensa en rebelde, el rebelde arquetípico, el que quería pintar los pelos o que me aparecía en la casa de mis papás con un tatuaje. Más bien todo lo contrario, siempre fui bastante prolijo en ese sentido, pero mis pensamientos eran bastante revolucionarios. Y eso justamente tiene que ver con esto que me decías, Mari, porque desde chico me gustaba la mitología, mucho, me gustaban los autores clásicos, pero claro, yo no había terminado de hacer la conexión entre un mundo y el otro. Y eran cosas que convivían en mi vida de forma paralela, si se quiere. Porque claro, en la universidad a mí no me formaron como un pensador clásico, como alguien que contemple la posibilidad de que existan, como te decía hasta hace un ratito, valores universales, principios, cuestiones eternas. Más bien todo lo contrario, todo el posmodernismo, todo sujeto a cambio, todo sujeto a la cultura. Y fue, sí, no sé si me hiciste una pregunta, Marieli. No, Ah, tranquilo. No. bien, bien, escuché ahí algún rebote, pensé que me decías algo. Y fue gracias al descubrimiento del inconsciente colectivo, de la mano de Carl Gustav Jung, Joseph Campbell, entre otros, que me di cuenta de que mi intuición no estaba tan errada, pero que tenía mucho camino por recorrer. Porque que a un sociólogo vos le digas que a partir de ahora, además de los fenómenos sociales y culturales, había que contemplar también las cuestiones universales y el inconsciente colectivo, te imaginás que se te abre un campo absolutamente nuevo de investigación y fue así como fundé, se puede decir, esta rama de la sociología que yo di en llamar la sociología mitológica. Y ahí es donde los dos caminos se juntaron y yo creo, Mari, que esos son los momentos lindos de la vida donde desde la creatividad de cada uno puede hacer coincidir dos mundos, dos gustos, dos pasiones que hasta hace muy poco se encontraban un poquito alejadas unas de otras. Uh-huh. Te voy a llevar ahora el tema hacia el aspecto del cuestionamiento cosmológico, porque bueno, de otros compañeros que tenemos en común sí que me sé sus historias, pero en cambio de ti desconozco profundamente en qué momento de tu vida te encuentras con el tema del gran engaño, ¿no? Sobre la forma de la Tierra. ¿Cómo descubriste que el lugar en el que vivimos no es una esfera? ¿Cuándo y cómo? Bien, yo ya venía preparado porque a mí siempre me gustó mucho la fantasía, la ciencia ficción, quizá porque comprendía que era muy chico el mundo que a mí me presentaban. Y fíjate qué paradójico que un terraplanista dice que es muy chico el mundo que le presentan, cuando del otro lado te pueden decir, pero ¿cómo? Si nosotros te estamos presentando un universo infinito, en expansión, ¿cuánto más grande querés? Pero no es una grandeza en términos cuantitativos, sino era una grandeza en términos cualitativos la que a mí me hacía falta. La grandeza del ser humano me hacía falta, la trascendencia del ser humano. Entonces, claro, yo me escapaba, entre comillas digo, me escapaba, en mitos, sean desde la ficción, como te digo, desde el cine, apasionado de Star Wars, que lo sigo siendo, del Señor de los Anillos, Mundos Fantásticos, Isaac Asimov, la trilogía de la Fundación, dio título Dune, digo, como para que más o menos sepan Juego de Tronos, por dónde van mis gustos. Y fue el 18 de agosto del 2018, lo tengo anotado porque es muy cómica la anécdota, cuando definitivamente doy con este tema de manera seria, que es gracias a un amigo en común, el señor Irulanducci. Te dije que yo soy de la ciudad de La Plata, es una ciudad que vos has tenido el gusto, creo, de conocer, y bueno, me toca de vecino a este muchacho, este amigo. Y entonces, en La Plata es un pueblo grande, como decimos acá. Si bien es una ciudad, tiene mucha cuestión de pueblo y nos conocemos todos. Y yo había compartido con él algunos partidos de fútbol, tenía amigos en común, siempre me había caído muy bien, me había parecido muy extravagante, muy carismático, pero jamás me imaginé que iba a desencadenar en la amistad que tengo hoy, en la cercanía que tengo hoy con él, ¿no? Y fue gracias a, como te digo, un amigo que tenemos en común, con Iru, que incluso estaba trabajando en el estudio de animación que Iru tenía por aquel momento con su socio, que me dice, che, Rafa, ¿vos te acordás de Iru?
Y le digo, sí, por supuesto que me acuerdo. Pues además lo tenía muy presente porque habíamos tenido un buen feeling desde el primer momento, ¿viste? Esas cosas que se dan, buena onda. Me dice, che, vos sabés que está haciendo bastante ruido acá con el tema de la tierra plana. Y yo en ese momento dije, bueno, sí sabía que era un tipo polémico y extravagante, pero jamás me imaginé que había enloquecido totalmente. Digo, ¿qué le pasó? ¿Viste? Pobre chico, pero está bien, necesita algo. Bueno, lo de siempre. Y otro amigo, que eso fue lo más llamativo, un tercero que estaba en esa conversación, me dice, vos sos un candidatazo a que cuando veas esto te va a gustar. Así que haceme caso, míralo, porque puede ser que te lleves una sorpresa. Fue así que al otro día me siento tranquilo y me pongo una entrevista. En aquel momento, en el 2018, era un momento donde Iru daba muchas entrevistas y hacía muchos programas muy largos. Así que yo soy de esa banda, de la banda que veía los directos de 4 o 5 horas. Y tengo la captura de pantalla. A los, no te quiero mentir, 10, 15 minutos de empezar a ver el directo, le mando un mensaje al grupo de amigos y le digo, muchachos, ni Iru está tan loco, ni esto es un disparate, más bien todo lo contrario. Y bueno, entré en esa etapa, en esa fase, en la cual yo denomino terraplanista neófito, casi como un vampiro. Viste que en la tradición de los vampiros se dice que, en la fantasía de los vampiros se dice que uno no puede contenerse, bueno, en esa etapa de que uno absorbe y casi que te vas a dormir pensando y al otro día te levantás y demás. Y no habrán pasado más de 3 días que le pedí el teléfono de Iru a mi amigo, me comuniqué con él y lo llamé. Le dije, mirá, ¿te puedo llamar? Sí, viste cómo es él. Y lo llamé y le dije, hola Iru, ¿cómo andás? Mirá, bueno, nos dejamos de ver, pero yo me dediqué a esto, soy sociólogo, qué sé yo. Y nada, tengo algunas preguntas para hacerte, pero en principio quiero que sepas que me parece muy, muy sensato lo que haces, me gusta tu trabajo y me gustaría estar en contacto con vos. 3 días después estaba en un directo Honor para Todos y a partir de ese día no terminó mi camino en este movimiento, no frenó en ningún momento. Qué bueno. ¿Y qué te impactó más? ¿Descubrir que la Tierra es plana o que no se mueve, que es estacionaria? Que no se mueve. Vos sabés qué es eso. Y ayer mismo estaba hablando con una persona que se me acercó en una reunión política a preguntarme y me dice, ¿pero por qué eligieron el nombre de terraplanismo? O de tierra plana. Y yo le digo, bueno, es una muy buena pregunta porque a mí me impactó más el tema de la quietud. Me hizo mucho más sentido, me hizo establecer, en ese sentido sentí como que mis raíces tocaban el suelo y como que volvía a enraizarme. Fue una sensación muy linda, no fue una sensación traumática como lo han descrito, por ejemplo, amigos en común, como Guillermo Wood, que él dijo que para él fue un duelo, por ejemplo, para mí no, para mí fue una sensación de recuerdo más que otra cosa. Eso me impactó más, pero al mismo tiempo lo absorbí automáticamente. Dije, claro, lo recordé. La sensación mía fue de recuerdo, no fue de otra cosa. No sé cómo habrá sido para vos, pero para mí fue así. Sí, sí, qué interesante. Comparto esto que acabas de decir, porque yo también pude vivir con mucha rapidez esta sensación que acabas de describir, la sensación de que recordé algo que ya sabía, ¿no? Fue como conectar con una sabiduría ancestral, con algo que me venía de hacía mucho tiempo, ¿no? Y lo vi con mucha claridad también. A mí la experiencia me llegó a través de un sueño, pero conecto mucho con tu descripción. Rafa, Sí, hay una pregunta. Perdona. Perdón, cierro con esto. Y además, como te decía, por mi gusto por las mitologías, no solamente las humanas, sino las ficciones. A ver, Tolkien escribía sobre una tierra media, una tierra plana y estacionaria, con sol, con todo, pero digamos, salvo las espaciales, pero claro, que tienen su simbología por detrás, tienen su mito por detrás. El resto, cuando conoces las tradiciones nórdicas y griegas, sobre todo la griega, que era la que yo más conocía, absolutamente lógico era todo, como que encajó. Y te sumo una cosita más, que tiene que ver con que mi familia es familia de astrólogas. Tengo mi abuela y mi tía astróloga. Entonces, yo siempre creí en la astrología por una cuestión de experiencia, a los golpes, vamos a decirle. Porque lo veía y funcionaba, para mí era fenomenológico, pero no comprendía cómo era posible que un planeta que estuviese a no sé cuántos millones de años luz pudiese tener algún efecto real en nosotros. Y eso a mí siempre me había hecho como un cortocircuito. Entonces,
Es un segundo que está por fuera del tiempo cronológico, donde las piezas se encajan y se Ujú. presentó ahí un mosaico y ahí no hubo más dudas. Qué bueno, sí, sí. Yo sé que eres acuariano como yo, y como acuariano sé muy bien que, bueno, y también como sociólogo, que a ti te gusta, bueno, pues no solo centrarte en el árbol, sino en el bosque entero, ¿no? Mirar las cosas siempre con mucha perspectiva. Así que me gustaría mucho saber, Rafa, porque creo que eres de los seres dentro del movimiento, que seguro que tienes como una visión más clara, em, ¿hacia dónde crees en lo colectivo? ¿Hacia dónde crees que va el movimiento tierra plana, ¿no? O hacia dónde tendríamos que ir, ¿no? ¿Hacia dónde tú crees que deberíamos poner el foco? Bueno, en principio, en términos sociológicos, vamos a decirlo, es un movimiento que no es orgánico. Eso es algo importante de aclarar. ¿Qué significa eso? Significa que es un movimiento que no está basado en ninguna doctrina ni en ningún dogma. Esto no es ni mejor ni peor, es una descripción. Naturalmente, eso genera que rápidamente, desde su nacimiento, porque sigue siendo un movimiento muy joven, podemos ponernos de acuerdo que desde el año 2015, más o menos, que entra nuevamente en el tapete la cuestión bueno, del debate cosmológico. Entonces, creo que podemos acordar en que es un movimiento muy joven y que es muy natural lo que está sucediendo con el movimiento Tierra Plana. Todo lo que tenga el sufijo ismo implica que se trata de un movimiento y de un movimiento político, por más de que a muchos esa palabra les remita algún trauma o algún sinsabor, porque claro, todos los que pertenecemos a este movimiento, de alguna u otra manera, somos disidentes de algo, nos alejamos bastante de lo establecido. Entonces, cuando nos hablan de política, obviamente el enlace cultural es muy fuerte y pensamos en los políticos o en los ministerios, y en realidad la política es un paradigma universal humano. Entonces, lógicamente lo que empieza a suceder es que hay un movimiento que se origina por el redescubrimiento científico en principio de la forma de nuestro suelo, pero eso es muy poco. Es decir, estar de acuerdo en la forma del suelo es relativamente muy poco para la construcción de un movimiento entendido desde el punto de vista de un movimiento político de personas. Entonces, ¿hacia dónde va? Va a ir hacia donde cada uno quiera llevarlo. Y eso implica muchas cosas. Eso implica liderazgo, es decir, yo puedo tener mi interpretación del terraplanismo o de la tierra plana, pero eso no lo hace un movimiento. Para que sea un movimiento tiene que haber dos o más. Si no, estamos hablando de una interpretación de algo. Entonces, como mínimo, tiene que existir un colectivo, vamos a decirle en un primer momento. Más de uno. Y luego, obviamente, va a depender de varias cosas más. Por ejemplo, de la claridad conceptual que se pueda tener, de las herramientas explicativas que se puedan tener, de la voluntad que se tenga o no se tenga para fijar determinados objetivos, y sobre todo de la honestidad, creo yo, de decir, bueno, mi interpretación del terraplanismo es esta, y lo explico a partir de mi interpretación del cosmos, porque el cosmos es mucho más que la forma del suelo. Es cómo contemplo yo los valores humanos, si contemplo que existe la justicia con mayúscula o no existe, si existe el amor o no. Entonces, podemos estar de acuerdo, por ejemplo, con muchos, en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos terraplanistas que son más bien cientificistas, en el sentido de que debaten 24/7 con observaciones a larga distancia, y a mí eso me parece fantástico, me parece incluso admirable, porque tienen un presupuesto que nosotros no tenemos, al menos acá en Argentina, porque tienen un nivel de conocimiento técnico y de acceso a la tecnología que acá no tenemos, quizás, pero bueno, nosotros vamos por otro lado. Y creo yo que lo loable y lo bueno es que cada uno pueda juntarse con los afines, y la única manera de eso es ser honesto con uno mismo. No hay demasiado secreto en eso. Entonces, al no ser orgánico, no te puedo decir hacia dónde va el movimiento, porque depende de todos los que conformemos
ese movimiento. Esa Ujú. sería en principio mi reflexión. Vale. Y a nivel individual, ¿cómo te ha cambiado a ti, Rafa, saber que la Tierra no es un globo, ¿no? Y que no estamos moviéndonos alrededor del Sol? Es como, ¿cómo te ha cambiado a ti desde que, bueno, se te cayó esta ficha y empezaste este viaje? Bueno, me demandó mucho esfuerzo, porque mm, hay un consejo que me dio mi papá cuando era chico y no me lo olvido más, que es: vos podés mentirle a cualquiera menos a vos mismo. No pierdas nunca el tiempo mintiéndote a vos mismo. Y si hay algo que valoro como el oro, es Ujú, apoyar la cabeza en la almohada y no tener reproches conmigo mismo. Más allá ujú, de que uno se puede equivocar, que se puede desviar, pero no tener reproches conmigo mismo siempre fue el objetivo de mi vida, o mi código de honor es primero conmigo, que es ese, y por supuesto después con los demás, porque si yo soy honesto conmigo mismo, ¿por qué no lo sería con el resto? Porque además de ser Acuario, soy ascendente en Capricornio, así que quédense tranquilos que el mejor juez lo tengo acá adentro. No hay nadie que supere a Saturno, al Saturno propio. Así que en ese sentido empezó a caer como dominó unas cuantas cuestiones, y te digo que ahí me sirvió mi formación en epistemología y en metodología científica, porque me obligué a sacar conclusiones lógicas que se me imponían, me gustaran o no me gustaran. Es decir, si la Tierra es plana y estacionaria y es el centro de lo creado, entonces hay un creador. Y si hay un creador, significa que hay un diseño. Y si hay un diseño, significa que entonces quizá nosotros no seamos un animal más, sino que tengamos una responsabilidad en este mundo. Y si eso es así, implica que me tengo que replantear no solamente mis convicciones, sino también mis creencias. Entonces empecé por un camino profundamente espiritual. Y en mi caso, Mari, lo espiritual está ligado 100% con lo intelectual. Y yo conozco mucha gente que se conecta con lo espiritual a través de lo sensorial, a través del cuerpo, a través de la meditación, a través de qué sé yo, de las artes marciales. Bueno, en mi caso la espiritualidad me llega a través de lo intelectual. Yo necesito comprender, primero entender, luego comprender las cuestiones, y tengo algunos lo pueden ver como un defecto, algunos lo pueden ver como una virtud, no importa, es una característica. Entonces me demandó mucho trabajo porque iba abriendo solo eh, caminos que yo sabía que tarde o temprano iba a tener que recorrer. Yo me decía a mí mismo: mira, Rafa, si vos asumiste esto, te vas a tener que hacer cargo de esto, te guste o no te guste. ¿Por qué? Porque conozco de epistemología, y la lógica se ordena de esa manera, el pensamiento racional se ordena de esa manera. A entonces B entonces, y así. Entonces, bueno, ahí se generó una época muy linda para mí, que fue redescubrir y también desempolvar viejos conocimientos. Y yo digo que ese es el momento, Mari, donde reacomodamos la biblioteca, ¿no? Esto que yo creía que iba en ciencia ficción, por ahí tiene que ir en otra góndola, y esto que era ciencia, por ahí tiene que ir en fantasía, y esto que era fantasía está bastante más cerca de la realidad de lo que yo creía. Entonces, más que un ponerse a estudiar nuevamente, que también lo tuve que hacer, también hay un tiempo en el cual empezamos a reordenar todo el conocimiento que habíamos adquirido hasta ese momento, que no deja de ser válido. Yo no reniego de mis estudios, no es que miro para atrás y digo, bueno, todo esto no sirvió para nada. Al contrario, más bien el trabajo es poner todo eso en función de esta nueva concepción del cosmos. Así que bueno, empecé un camino que por supuesto sigue, que me llevó a replantearme los 4 paradigmas universales del ser humano, ¿no? Que son la religión, la política, la economía y la ciencia. Cada uno a su manera, cada uno con su respuesta, pero es que a nosotros no nos queda otra, tenemos que replantearnos todo. ujú, así es. Bueno, ya sabemos, obviamente, que la ciencia no busca la verdad, ¿no? Y en la charla que, por ejemplo, disteis en Buenos Aires, creo que fue la de Buenos Aires, que luego hablaremos de la presentación que hiciste, que fue excelente, me encantó.
hubo un momento de esa charla en la que tú dijiste que en ciencia la excepción no confirma la regla, sino que la destruye, ¿no? Sí, Creo que sí. es una de las frases que mejor definen cómo trabaja la ciencia, ¿no? Claro, y además ahí entra el laberinto cultural, ¿no? Quizás en esto nos pudiese ayudar Daniel Márquez, que estudia muy bien la cuestión de las palabras, pero hay que definir muy bien a qué nos referimos cuando hablamos de ciencia, porque quizá cuando yo hable de ciencia, alguien del otro lado interprete que estoy hablando, por ejemplo, de la institución académica, o quizás alguien crea que yo estoy hablando de un consenso, o quizás comprenda que yo estoy hablando de los científicos. Y vos mejor que nadie, Mari, conocés el doble filo que puede tener el lenguaje, ¿no? Puede abrir puertas, pero al mismo tiempo puede cerrar muchas otras. Ujú. Entonces, cuando yo hablo de ciencia, no solamente que hablo del paradigma del saber, ¿no? De esa característica humana de saber y aplicar el conocimiento, sea en tecnología, sea en procedimientos, sea en lo que sea, sino también del método científico. El método científico, ese es el que es un consenso. Ahí está un poquito la trampa lingüística. El consenso no es el fruto de la ciencia, que todos tenemos que aceptar a pie de juntillas lo que diga alguien que tiene un guardapolvo blanco. ¿Sí? Eso no es la ciencia. Lo que es un lo que es un consenso es el método que se utiliza para que todos podamos comprender si se trata de un argumento científico o no. Y esto es así, son las reglas del juego para vos, para mí, para Neil deGrasse Tyson, para Quantum Fracture, para Einstein, para cualquiera, esas son las reglas científicas, del método científico. Y saber eso es muy incómodo en una conversación, porque claramente vos podés decir, mira, yo respeto mucho tu opinión, pero esto que vos me estás diciendo no pertenece a la ciencia. Esto que vos me estás diciendo es o una afirmación de tu ideología política o una afirmación de tu creencia religiosa, pero de ninguna manera podés hacerlo pasar como una verdad eh, objetiva y trascendente. Y creo que nosotros nos hemos pulido mucho. Eh, el tema es que no nos damos cuenta, creo yo, del avance que hemos tenido eh, en refinamiento de muchas cosas, y por eso es tan incómodo hablar con terraplanistas, porque tienen opinión de todo, pero al mismo tiempo se han formado, entre otras cosas, en algo tan importante como es el conocimiento del método científico. Ujú. ¿Cuál es para ti, Rafa, el argumento, si es que hay un argumento, el más irrefutable de todos los que has estudiado, investigado, reflexionado, para poder afirmar que la Tierra no es un globo? Bueno, en principio voy a dar justamente valga la redundancia, un principio en ciencia que para mí es importante, que es el principio de la navaja de Ockham, que básicamente lo que dice es que en ciencia, primero hay que tomar la explicación más simple. A ver, voy a poner un ejemplo muy ridículo. Si yo digo que recién cuando me hice el té, el fenómeno es que se calentó el agua e hirvió, ¿sí? Y yo como científico quiero saber cuál fue la causa de eso. Y en vez de empezar por averiguar si no fue que el calor de la hornalla generó el hervor, mejor voy a empezar por investigar si la presión atmosférica y la humedad no generaron las condiciones. ¿Me explico? Es decir, primero lo obvio, primero lo evidente a los sentidos, que son los protagonistas de la ciencia. Dicho esto, para mí, la principal prueba o evidencia de que la Tierra no es una esfera, sino que es plana, usando, como te decía, el criterio de la navaja de Ockham, es plana porque así se ve, es las observaciones a larga distancia. A mí me resultó muy fuerte los experimentos del ingeniero civil J. Toller, que en tu canal ha pasado este argumento, entiendo muchas veces, pero es este hombre que es un ingeniero civil que viaja en Estados Unidos mucho por su trabajo y pone un lente infrarrojo a la cámara y le permite triplicar la predicción
del globo, es decir, la predicción oficial es que el horizonte debiera estar a 367 kilómetros a la distancia del observador, un observador a 10 kilómetros de altura. Estamos hablando de un horizonte físico, ¿sí? Y sin embargo, el tipo pone un lente óptico y ve, triplica o mucho más, creo que llegó a superar los 1200 kilómetros. Eso cuando uno lo transcribe en el modus tollendo tollens de la ciencia, significa esto. La premisa A es, la Tierra, por las medidas que tiene, debe tener el horizonte a 367 kilómetros para un observador que se encuentra a 10 kilómetros de altura. Premisa B, luego de la observación, el horizonte no se encuentra a 367 kilómetros de altura, sino que continúa. La conclusión de la premisa C es no A. ¿Me explico? Y A habíamos dicho que era que el horizonte tenía que estar a esa distancia. Para mí es epistemología 1.1, no hay demasiado que decir al respecto. Y mucho menos cuando uno escucha los argumentos oficiales que se supone que tienen que explicar ese fenómeno, y empezamos a hablar en cuestiones de hologramas, y ahí es donde yo te decía, che, pero los hologramas eran los de Star Wars. Eran cuando R2-D2 le avisaba a la princesa Leia que habían raptado en el inicio de Una Nueva Esperanza, que la habían raptado. Entonces vos decís, pero los hologramas yo lo había visto en George Lucas, y ahora me lo estás hablando en ciencia. Bueno, no, lo que pasa es que se le van... Bueno, empezamos con todas esas cuestiones. Te diría que esa, la observación a larga distancia, y para mí otra que es muy fuerte también, es la cuestión de la ley de presión de gases, ¿no? La termodinámica. Es decir, no puede existir presión de gas sin que exista un contenedor. No, bueno, lo que pasa, y ahí viene la gravedad, ¿no? La magia de la gravedad, pues sí, está bien, bueno, pero hay un vacío infinito medido en Thor, que es la magnitud del vacío, que debiera succionar absolutamente. O sea, sin un contenedor no es posible. Y si lo querés demostrar, demostrarlo en laboratorio. No quiero confiar en vos, no me interesa confiar en los santos de los guardapolvos del CERN. No quiero que me lo demuestres en un laboratorio. Entonces, bueno, creo que entre esas dos se hace bastante complicado continuar con la creencia de que vivimos en un globo flotando en el vacío. Sí, sí, comparto tus argumentos y añadiría un tercero que creo que también tenemos en común, ¿no? Que es un poco esta mirada hacia atrás para corroborar que los antiguos, como dice Padma, sabían que la Tierra era plana, ¿no? Creo que este también es un tema muy importante. Yo, por ejemplo, en mi canal he hecho mucha incidencia en el tema de todo el conocimiento védico, de la cosmología védica, porque creo que es como muy revelador, ¿no? Y es muy impactante cuando empiezas a investigar y te das cuenta de que, bueno, que los antiguos, como dice Padma, sabían que la Tierra era plana, ¿no? Creo que es muy importante hacer ese trabajo de dedicarle tiempo, porque no es algo que puedas absorber de manera rápida. Necesitas tiempo, necesitas paciencia, perseverancia, y es un tema muy profundo que no es fácil de entender. No nos han educado para ello, pero bueno, la información ya está. Es como que solo requiere por tu parte la voluntad de ponerte a investigar y a estudiar, ¿no? Y de hecho, todo el tema de la cosmología y de la cosmogonía, yo sé que tú haces también muchas reflexiones en este sentido, y si quieres ahora lo podemos ir ya enlazando con esta presentación que hicisteis en Buenos Aires y también en Chile, en el evento reciente de Viña del Mar, con Dani Márquez, donde hablasteis del toroide cósmico y de esas 4 tierras, ¿no? De la Tierra plana, de la Tierra esférica, de la toroidal y de la hueca, ¿no? Que al final entender estas 4 tierras te permite comprender esta visión holística e integral, ¿no? Del lugar en el que vivimos. Sí, claro que sí, y yo creo que también te tomo el argumento porque es uno de los más importantes para mí, porque también otra cosa que descubrí fue la cantidad, y esto es muy curioso, la cantidad de coincidencias y casualidades que deben aceptar los heliocéntricos de forma caprichosa. Es decir,
Es absolutamente paradójico que alguien que crea en un universo en expansión pueda aceptar la premisa de que sí, desde Tierra el Sol y la Luna tienen el mismo tamaño, pero es por la casualidad cósmica de que el Sol es 400 veces más grande que la Luna y se encuentra 400 veces más lejos. Yo invito a que en su casa agarren una hoja y empiecen a escribir eso en probabilidad y no le va a alcanzar los ceros. Como esas muchas, por ejemplo, y esto se los agradezco a los hermanos Barea, el logo que ellos tienen de Cassini, ¿no? El dibujo, el mandala de los astros visto desde tierra, cualquiera que tenga sentido común tiene que decir cuáles son las posibilidades de que se dibuje esto. Porque ¿sabes qué, Mari? Debería ser así. No debería ser ningún mandala de ningún tipo. Debería ser un dibujo frenético, escandaloso, cambiante, por otra parte. Porque el más mínimo volar, viste, está esta cuestión del vuelo de la mariposa que genera un tifón en Japón. Les encanta decirlo para la Tierra, pero si yo les digo que un asteroide pasa cerca de un planeta, por mínimo que sea, tendría que ser algún cambio, y en los años ese cambio mínimo tendría que empujar a su vez otros y generar un tsunami cósmico, y sin embargo eso no sucede. Así que claro, cuando uno conecta con estas verdades, empieza a hermanarse con todas esas tradiciones antiguas que no perdían el tiempo mirando el cielo, sino que justamente lo hacían porque sabían que ese era un reflejo de lo que nosotros llevamos dentro. Es decir, que en ese microcosmos estaba espejado y quizá invertido lo que nosotros sentimos como individuos y como pueblos, como comunidades. Entonces ese argumento yo creo que en realidad es el más fuerte, o por lo menos para mí fue el más fuerte, así que te agradezco que lo hayas recordado. Bueno, pues si te parece, demos paso ahora a la segunda parte de esta sesión de hoy contigo, en la que, bueno, ahora Rafa nos va a hacer unas pinceladas de lo que fue esa presentación. Yo creo que todavía no se ha subido, pero me imagino que en breve se va a subir, ¿no? Lo que fue la charla de Buenos Aires. Sí, lo va a subir en breve, seguramente Iru. Estaban terminando ahí de ecualizar el audio, pero ya estaba todo listo. Vale, perfecto. Bueno, pues mientras tanto, yo tenía muchas ganas de que, bueno, de alguna manera replicaras lo que fue tu presentación, porque me pareció, bueno, excelente. Así que, mira, si quieres, compartimos tu PowerPoint, el que expusiste ahí en el evento de la charla de Buenos Aires, para que, bueno, nos expliques qué es esto del toroide cósmico y que nos hables de lo micro, de lo macro y de estas 4 tierras, ¿no? De la plana, de la hueca, de la esférica y de la toroidal. Bueno, es importante aclarar que esta charla mía está en el marco de otras charlas que dieron otros compañeros, Iru Landucci, Jordi Barea, Lucas, que estuvo también junto a Jordi, y Daniel Márquez. Entonces, esto es un cuarto, ¿sí?, de esa presentación, y justamente está en el contexto de la charla que nosotros dimos en llamar la teoría del todo, que después hicimos el juego de palabras con la teoría del toroide, porque se juega mucho con esta idea de la teoría del todo, ¿no?, de Stephen Hawking y esta cuestión, y nosotros nos hemos dado cuenta, desde nuestros estudios, que no dan puntadas sin hilo, es decir, cuando ellos hablan en términos científicos, en realidad están diciendo verdades que corresponden a un mundo esotérico, ¿no? Y en una frase del querido Gastón Urclé, doctor Mate, él dice, lo que han hecho es exoterizar lo esotérico. Es decir, ¿existen los agujeros negros? Sí, si uno lo comprende en términos metafóricos y esotéricos, existen, claro. Ahora, ¿qué te dicen ellos? No. Los agujeros negros están y están acá y lo quieren materializar. De lo que no se pueden escapar es de la verdad, que existen los agujeros negros, ¿sí? Entonces, en ese sentido, y usando ese juego de palabras, nosotros nos propusimos hacer una presentación que a nuestro criterio tiene mucho potencial para que otros también continúen, porque creemos haber dado con la mínima expresión de la vida, que es el toroide. Y digo la mínima porque es fractal, porque evidentemente todo está hecho de ese toroide. Entonces, a los efectos, como ellos hablan del átomo, ¿viste? Que te dicen, el átomo es la mínima expresión de vida y juntando muchos átomos podés llegar a armar cualquier construcción megalítica. Son átomos acumulados. Bueno, nosotros le dimos un poquito la vuelta
y llegamos a esta conclusión, ¿no? A hablar un poquito del toroide. Y a mí me tocaba quizá lo más grande de todo, que es la cuestión cosmológica y cosmovisual. Así que de ahí tiene el nombre, el toroide cósmico, de esta presentación. Para eso, bueno, hay algunos términos que quizá para los que estén en este mundo sean conceptos muy usuales y muy recurrentes, pero que es importante destacarlos y volver a decirlos, ¿no? La palabra cosmos significa universo o mundo, es todo lo existente, sea real o simbólico, porque lógicamente a veces el lenguaje, imposible estar en un lugar más acorde para hablar de estos temas, puede confundir un poco, ¿no? Cuando nosotros hablamos de lo real, está bien, es algo materialmente existente, pero lo simbólico es algo simbólicamente existente. O alguien puede decir que en su vida no está presente la amistad. ¿Y dónde está? A ver, señalámela en un mapa, ponele una coordenada. Latitud y longitud, no está. Sin embargo, guía nuestra vida. Entonces, el cosmos es justamente eso, es todo, sea real o existente. Y de este concepto se derivan otros tres muy importantes, que uno es la cosmología, básicamente se compone de la palabra cosmos más logía, que es el estudio, que digamos, es casi redundante definirlo, pero es el estudio del cosmos, ¿sí? Desde el punto de vista más experimental, más empírico. También se desprende la palabra cosmogonía, que gonía significa origen, entonces es aquello que la teoría que explica el origen y la organización del cosmos, que obviamente está bueno aclarar que pueden ser teorías que las quieran hacer pasar por científicas, como por ejemplo la teoría del Big Bang, o bien explicaciones bíblicas o mitológicas, como puede ser el Génesis, como puede ser la separación del cielo y la tierra, o la creación del mundo nórdica, ¿sí? Todo eso forma parte de la cosmogonía. Y por último, la cosmovisión, básicamente es, justamente esa es, la manera en la cual concebimos nuestro cosmos, real y simbólico. De hecho, hoy en día, en Argentina, discutimos si existe o no existe la justicia social, por ejemplo. Estamos discutiendo nuestra cosmovisión. ¿Qué hacemos como comunidad? ¿Aceptamos que otros puedan necesitar nuestra ayuda? ¿Están por las suyas? ¿Es culpa de ellos? ¿Es culpa de no haber nacido con recursos o haber nacido poco inteligentes o sin dinero? Bueno, esto no se queda en una charla abstracta y filosófica, sino que es muy real y muy concreto, porque se imaginarán que esto redunda en políticas públicas concretas y además, y mucho más importante que eso, en cosmovisiones. Entonces, si yo crío a mi hijo bajo una concepción de que es importante el honor y la verdad, será una cosa. Ahora, si yo le digo que le tiene que pisar la cabeza al compañerito de banco para ganarle, él, en el mejor de los casos, lo que tiene que hacer es sacarse todo ese veneno de la cabeza, pero será doble trabajo. Así que en eso estamos. Bueno, lo que yo hago, la sociología, justamente, hay tantas definiciones, Mari, de sociología como sociólogos, y esta no es mi favorita, pero sí es una bastante concisa para introducirse en la disciplina, que es la definición que dice que es la ciencia que se encarga de analizar lo que ocurre o ha ocurrido en una sociedad. Claro, lo que ocurre, podemos ponernos de acuerdo que, bueno, no es tan complejo porque estamos acá, estamos presentes, yo puedo ir, charlar, che, ¿cómo es la vida en la isla? Entonces vos me contarás. Es muy probable que no llegue a degustar y a comprender al 100% tu cosmovisión, pero puedo llegar a comprender al menos algunos mecanismos sociales. Ahora, la cosa se pone un poco más compleja cuando salimos de Occidente y queremos hacer lo mismo, no sé, en Shanghái. Bueno, Shanghái es bastante occidental, vamos a poner en, no sé, en el Tíbet, no sé, por decir algo. Entonces se me va a complicar un poquito más la comprensión de esa cosmovisión. Ahora, ¿qué pasa cuando nos vamos para atrás? Podemos comprender cómo vivía alguien en el año 800 a.C., en el año 0, 10, 1000 o incluso 1910. Bueno, esos son los desafíos que tenemos en la sociología. Y acá entra mi versión de la sociología, que por supuesto hasta ahora soy el único que ha dicho que es un sociólogo mitológico. Sigo esperando colegas que se animen a aceptar esta categoría. Pero bueno, a veces es lindo ir, como yo digo, ¿no? Con un machete
en la jungla Mm. no tenés tutores, ni maestros, ni guías, pero tampoco tenés gente que te diga, che, esto me parece que no está tan bien. Eso es lo que tiene de linda las ciencias sociales, ¿no? Que no Claro, le quita rigurosidad. tú vas abriendo camino, Rafa. Con un machete, ¿no? Como puedo. Bueno, por supuesto, cuando digo esto no digo que no tenga, procuro tener la rigurosidad, la metodología, pero en las ciencias sociales es bastante difícil que alguien te diga, eso no es verdad. A lo sumo, alguien podrá aportar su propio marco teórico, ¿no? Entonces, la sociología mitológica, en breves palabras, es el estudio de lo universal en lo cultural, ¿sí? Partimos de esa premisa, que existen cuestiones culturales, pero que también existen cuestiones universales. Entonces, si yo me puedo acercar al universal de la otra sociedad, es un puente que se tiende entre dos seres que quizás se encuentren a años o décadas de distancia de existencia. Muy bien, para graficar un poquito, cuando hablamos de cosmología, esto es algo que a mí me ha pasado como terraplanista y me resulta bastante incómodo, que la gente se queda solamente con la cuestión de la esfera, y en realidad nuestra cosmología implica bastante más que eso, vamos a decirle nuestro barrio, como le gusta decir a José Edelstein, que es nuestro sistema solar, ¿no? Entonces, no es solamente, te diría, Mari, si vos me decís, elegí una de los dos, elijo la de la derecha. ¿Por qué? Porque acá de lo que se habla es que la Tierra, es decir, nuestro hogar, es un planeta más. ¿Sí? Esa es la importancia que yo creo que tiene la cosmovisión heliocéntrica. No tanto la forma, sino eh, la pérdida de la unicidad, de la característica de único que tiene nuestro mundo respecto a otros posibles. Así que un poco eso es para aclarar, cuando hablamos de cosmología también hablamos del sistema solar, ¿sí? Al menos de la oficial. Ujú, claro, bueno, y aquí te puedo aportar un poco también recordando lo que fue mi charla de Chile, que de hecho el tema es que no somos un planeta, Exacto. no somos un planeta. Claro, cuando dices a la gente que no somos un planeta, la gente no lo entiende, pero cuando has estudiado todo lo que hay detrás de esta imagen y sabes que esto no es así y que de hecho no podemos ser un planeta, porque también estudiando la etimología, ¿no?, de la palabra planeta comprendes muy bien que no somos un planeta. Pero bueno, este es otro tema. Perdona, sigue, sigue. No, es que es el mismo tema. Está muy bien el aporte, porque claramente no somos ninguna estrella errante. Estamos bien, bien firmes. A mí me gusta hacer esto, yo he dado algunas clases en colegios secundarios, en la universidad también, y me gusta plantear esto de, bueno, a ver, ¿qué es una cosmovisión, no? Y tiendo a preguntar. Y hay muchos que rápidamente reconocen la cuestión de la Pachamama por la estética, por la geografía, por las vestimentas. Entonces, bueno, digo, sí, es cierto, es la Pachamama, pero hablemos un poquito más de qué significa esa cosmovisión andina. Bueno, Si, no, sí, perdona. Exactamente, acá estamos. Entonces, bueno, empieza esta cuestión de analizar a las cosmovisiones, eh, planteando este ejercicio de hacerlo desde la sociología mitológica, ¿no? Yo les pido que nos acompañen en este recorrido, eh, adoptando por un rato la idea, la propuesta, ¿no?, del marco teórico, que es, como dije hace un ratito, encontrar lo universal en lo cultural. Ahora vamos a ver cultura y vamos a ver si de eso podemos destilar algo universal. Bueno, vemos justamente los tres planos del mundo inca, que yo justo ahí los separo para que se vea bien y para hacer la comparación con las cosmovisiones que vendrán a continuación. Básicamente tenemos tres mundos. Tenemos el mundo de los dioses, el mundo de los hombres y el mundo de los muertos. Entonces, la Pachamama no es solamente el suelo, la madre tierra no es solamente el cielo, el suelo, sino que es el cosmos entero. Son los tres niveles, los tres mundos, pero además es lo simbólico que está dentro de esa representación pictórica. Porque ahí tenemos huesos, y uno podría decir, ah, bueno, huesos. No, es el mundo de los muertos. Tenemos un cóndor volando en lo alto, tenemos un sol y una luna, estrellas, ¿sí? Entonces, esa es la cosmovisión entera, ¿no? Todo eso junto, no solamente el suelo. Cuando hablamos de Pachamama hablamos de todo.
Ujú. Vamos a ver algunos ejemplos más de cosmovisiones. En este caso me gusta mucho esta representación porque es bastante diferente. Hay un ser humano más protagonista, ¿no?, en la cosmovisión egipcia, pero tranquilamente se pueden ver también, obviamente, estas tres niveles, estos tres mundos. El mundo de los dioses, con esa noche estrellada en forma de mujer. Después tenemos la Tierra Media o el mundo medio, donde están justamente donde se da la vida. Y tenemos una persona acostada que es más oscura y representa el mundo subterráneo, lo que no vemos o de lo que no somos conscientes. También me gusta ponerlo en esos términos, ¿no? Por supuesto que semióticamente podría hacerse un análisis mucho más profundo, sobre todo de aquellos que tienen conocimientos arqueológicos, aunque nos podemos llevar a alguna sorpresa porque las premisas que prefiguran a los profesionales pueden hacer que incluso nosotros estemos viendo mucho más allá del análisis de un símbolo o un signo, ¿no? Ujú. Tenemos otro ejemplo que es la cosmovisión nórdica, este árbol llamado Yggdrasil, donde nuevamente tenemos tres mundos. Ellos literalmente hablan de la Tierra Media, Midgard, y luego tenemos la copa del árbol, que sería el mundo de los dioses, ¿sí? Donde están, no me va a salir ahora el lugar que le construyeron los gigantes a Wotan, a Odín, pero bueno, está ahí. Bueno, ya me va a salir. Asgard, no, bueno, ya me va a salir. Y tenemos el mundo el inframundo, ¿no? Eso que está por debajo, donde están las raíces, donde está la serpiente que recorre el mundo. Y bueno, claramente acá podemos ver nuevamente estas tres divisiones. Y en este caso a mí me gusta mucho porque hay ahí un arco iris que en sí mismo ya da como para hacer un programa aparte, pero siempre me gusta llamar la atención de ese arco iris porque es el que une el mundo de los dioses con el mundo de los hombres, ¿no? Luego tenemos la cosmovisión hebrea. A mí me gusta aclarar que elegí estas por una cuestión primero de tiempo y después de gusto, pero invito a los que nos están viendo a que sigan buscando otras cosmovisiones y verifiquen si este patrón que yo les estoy presentando se cumple o no. Tenemos la cosmovisión hebrea, donde tenemos por encima las aguas de encima, ¿no? Las aguas del firmamento, bastante peculiar la manera de hablar del firmamento en términos de aguas. Obviamente Dios se encuentra por encima, tenemos la tierra, fíjense que en todos los casos hablamos de una tierra plana y quieta, estacionaria, y luego tenemos el gran abismo. Empezamos a registrar, ¿no?, estas palabras, abismo, lo oscuro, lo inconsciente, lo que no vemos, donde están, entre comillas, los muertos, ¿sí? Empezamos a registrarlo porque tiene que ver con estos universales. Tenemos a los amigos griegos, no puede ser de otra manera. Los occidentales tenemos muchísimo de la tradición helénica, grecorromana si se quiere, y de nuevo, arriba, el cielo olímpico, ¿sí?, donde Padma lo explica muy bien, donde se encuentran no solamente las constelaciones, sino los dioses, que justamente son esas estrellas errantes, esos planetas que pareciera ser que tienen cierta independencia, pero cuando uno avanza en el libro se da cuenta que están presos de sus propios argumentos también. Esos dioses arquetípicos que no pueden evitar ser quienes son y que de determinada forma envidian al humano por su libre albedrío, por poder dejar de ser arquetípico, ¿no? Esto es muy interesante en la tradición griega. Volvemos a ver una tierra plana estacionaria, en este caso circular también, rodeada de agua, eso también es muy interesante, y un infierno o un Hades, ¿sí?, que es el infernos, lo que está debajo nuestro. Y a mí me gusta en esta presentación, antes de pasar a la siguiente, siempre hacer la aclaración de que es muy llamativo que justo en este momento, en esta época, en esta cultura, tírenlo unos siglos para atrás, pero se comprende el punto, seamos los que tomamos al infierno como algo, como una definición, como un carácter peyorativo, ¿no? Entonces el infierno es algo malo, es algo indeseable. Bueno, hasta donde yo sé, algo perfecto por definición tiene que ser bueno y malo. Tiene que ser luminoso y oscuro, tiene que ser ético y estético, tiene que ser potencia y acto. Si no, no es perfecto.
sino es armónico. Entonces, los griegos tenían muy en claro esto, y cuando hablaban de lo armónico, hablaban de Apolo, justamente el sol. Pero también existían otros dioses, existía un Hades, un Plutón, existía un Dionisio, ¿sí? Existían otros dioses que no eran menos dioses que Apolo, tenían el mismo rango. Entonces, a veces, y es importante que comprendamos que nuestro lenguaje obviamente está contaminado por la cultura, y si bien para nosotros hablar de infierno es hablar de algo moralmente malo, ¿sí? De un lugar pésimo y oscuro, incluso de un accidente teológico, porque eso no debió haber existido, tenemos que saber que para los antiguos y para las otras tradiciones se amigaban con la idea de la existencia de lo infernal, ¿sí? Digo porque mucho más en tu canal son palabras que yo sé que tienen una carga cultural muy fuerte, como lo es la política y como lo es el infierno, y es muy difícil poder hablarle a alguien en términos de infierno y que no piense en gente quemándose y demonios pinchándolos con un tridente, ¿no? Sí, sí. Bueno, por último creo tenemos la cosmovisión maya. Me gusta esta porque se ve ahí claramente Selene, bueno, para ellos no es Selene, ¿no? Pero la luna y el sol del mismo tamaño en el mundo de los dioses, en el mundo superior. Tenemos un Meru central ahí, aunque no está geográficamente en el lugar donde estaría Meru, pero se entiende el punto, ¿no? Hay una concepción de una, bueno, de un centro importante. Vamos a dejarlo ahí para no meternos en un berenjenal. Y tenemos por debajo, está medio chiquita la imagen, pero creo que se llega a ver, figuras que responden a lo infernal, ¿sí? A lo que está por debajo nuestro. Bueno, en estas 6 cosmovisiones prometí que íbamos a intentar buscar lo universal en lo cultural. Y yo encuentro 2 cuestiones muy importantes. La primera la fuimos diciendo, que es la que rápidamente salta a los ojos, ¿no? Esta dimensión de la dimensión superior, de la superior media, perdón, de la dimensión media y de la dimensión inferior. Pero lo que quizás no esté tan a simple vista, porque tal y como decía un pensador argentino de nombre de Pillon Rivière, decía, los mitos son verdades encriptadas. Eso significa que tenemos tarea para hacer, no está todo masticado en la era líquida del TikTok, donde si no me gusta, en 30 segundos saco otra cosa de forma histérica y voy a tener un nuevo estímulo, que si no me llena, miren, tienen 5 segundos para convencerme de que siga viendo los otros 25, es una cosa así, es casi como una amenaza. Si en 5 segundos no llamaste mi atención, te saco. Bueno, el mito nos exige un poquito más. Así que eso es una aclaración para todos aquellos que se quieran embarcar en los mares de los mitos. Sepan que el mito te pide un esfuercito extra, ¿no? No está a simple vista. Hay que escarbar un poquito para encontrar la verdad encriptada. Bueno, vemos que en el mundo superior tenemos un principio positivo. Cuando hablo de positivo no me estoy refiriendo a algo deseable, ¿sí? Sino más bien en términos eléctricos. El polo positivo de la vida también es lo masculino, porque es lo solar, ¿sí? Es lo fálico, es lo que se ve, lo que emerge, el obelisco, ¿sí? También es lo lumínico, lógicamente, es lo consciente, porque si está iluminado lo puedo ver, está frente a mis ojos, lo comprendo, lo veo, lo palpo. Es lo ético, nuevamente, no en términos de la ética y la moral como valores humanos, sino en términos éticos de ideas, ¿sí? Es el mundo ético, el mundo de las ideas, donde lo mental generalmente se simboliza hacia arriba, ¿no? Es esa cuestión aérea, por algo los signos de aire en el zodíaco se representan de esa manera, ¿no? Lo mental, ¿sí? Eso es lo ético, y también es la electricidad, ¿no? Ahí está en mayúscula el artículo que se forma es el, que es el artículo masculino en el español, porque claramente tiene que ver con ese principio, ¿no? Vamos a hablar ahora en un cachito de la cuestión electromagnética, pero con mis grandes limitaciones, pero que se comprenda que es donde estaría alojada esta cuestión eléctrica de Thor, ¿no? Del rayo y del trueno. Y por debajo, ¿sí? En el mundo inferior, tenemos el principio negativo. No me quiero reiterar, creo que quedó claro que no me estoy refiriendo a algo malo, sino al polo negativo.
es también lo femenino, porque es el receptáculo, es el útero, es lo que contiene, lo que es fecundado. Pero claro, ser fecundado no es solamente una actitud pasiva de, soy fecundado, ahí se genera la vida. Entonces, es el receptáculo, es el cuidado, es el hogar, es el calor del hogar. Cáncer, ¿sí? Para los que les gusta la astrología, es esa sensación del olor a hogar cuando llegas a la casa de la abuela. Es eso. Es lo oscuro, de nuevo, no en términos oscuro como algo peyorativo, como algo que nos asuste, porque eso justamente es gracias a todos los grandes arquitectos que han diseñado muy bien la cultura para que pensemos en lo oscuro y nos dé miedo. Es el inconsciente porque es aquello que no vemos. Y justamente es donde tendríamos que prestar atención, porque la luz sobre la luz es redundancia, no sirve. Luz sobre luz no hace nada. Luz sobre sombra, quizás sí. Es el mundo estético, es el mundo de las formas, es donde la idea se corporiza, es el cómo. Si podemos decir que el mundo superior es el qué, el mundo inferior es, ok, pero ¿cómo? ¿Sí? O sea, vos me hablás de amor, pero ¿cómo amo? Platón. A mí me queda muy claro el amor, sí, bien, pero salí de la calle y me enamoré de una mujer. ¿Y la teoría? ¿Qué hago con la teoría? ¿Cómo amo? Bueno, ese es el principio estético, el mundo de las formas y de lo sensible. Y también es el magnetismo, ¿no? Obviamente las primeras dos letras están resaltadas porque tiene que ver con esa idea maternal, receptiva, cuidadora, formadora de hogares. Y lo más interesante es que en el medio, en la Tierra Media, es donde estos dos principios se juntan, pero no se tocan, y es donde se da la vida. La vida se da entre el principio masculino y el femenino, entre el polo positivo y el negativo, entre lo lumínico y lo oscuro, entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo ético y lo estético, y entre la electricidad y el magnetismo sucede la vida. Los seres humanos viven en todas esas cosmovisiones en una tierra media. No viven ni en el mundo de los dioses, ni tampoco viven en el infierno. ¿Sí? Así que, de todas estas cosmovisiones, desde la sociología mitológica podemos decir que encontramos dos universales. Por un lado, las tres dimensiones, y por otro lado, estos dos principios que son los generadores de vida. Impresionante, Rafa. Aporte, aporte. Mira, de hecho estaba pensando, creo que fue Dani, en el momento en el que estabais hablando de, bueno, vuelvo a la imagen anterior, de estas tres dimensiones, ¿no? De todas las cosmologías antiguas. Corrígeme, si fuiste tú o fue Dani, bueno, uno de los dos, hubo un momento en el que explicasteis que, de hecho, lo que han hecho con la Tierra esférica precisamente es unir estas tres dimensiones y con lo cual es matar la chispa de la vida, ¿no? Sí, sí, exacto. No le quiero sacar mérito, pero el comentario fue mío, que me disculpe Dani. No, entre nosotros, entre los cuadrantes no hay derecho de autor, así que no te preocupes. Claro, que queda más claro esto que decís, quizá con la imagen que viene, porque Vale. tiene que ver, para poner el ejemplo, para que esto que se comprenda, Sí. lo puedan ver desde el punto de vista más físico y real, digamos. No es que estas cosmovisiones tienen que ver con algo puramente abstracto, sino que así se genera la vida. La vida es electricidad. Y la electricidad solamente es posible, si querés pasar a la siguiente, solamente es posible si la placa positiva, que es la de arriba, y la placa negativa no se tocan. Es decir, acá vemos un circuito de corriente continua. ¿Sí? Yo soy sociólogo, no sé cambiar una lamparita en mi casa, así que ténganme paciencia. Esto lo contaba Dani en la charla, pero conceptualmente creo que me puedo defender. Tenemos una fuente que ya en la fuente existe el principio positivo y el negativo. ¿Sí? Hay una resistencia y tenemos un capacitor que justamente es esta diferencia que hay entre la placa positiva, que es la de arriba, y la placa negativa, que es la de abajo. Y la energía, la electricidad, se genera entre medio de esas placas. Si esas placas se tocaran, el circuito de corriente continua se rompe, es decir, no se generaría vida. Entonces, la reflexión en ese sentido fue que con la esfera, eso fue en Chile, ahora que me hiciste acordar, creo, la esfera, lo que ellos hicieron fue volver a juntar el cielo y la tierra.
Y quizá este comentario no tenga mucho sentido ahora, pero lo va a tener a continuación cuando les hable de los mitos. ¿Por qué digo volver a juntar el cielo y la tierra? Porque en algún momento se tuvieron que separar para que exista vida. Entonces, simbólicamente ellos lo que hicieron fue aniquilar la vida en la tierra. Y alguien me podría decir, ¿qué vida? La vida de los individuos y de las comunidades. Eso es lo que eliminan. La creatividad, la trascendencia, el sabernos trascendentes, creativos, transformadores, fuertes, potentes, y no que somos producto de, bueno, de distintas configuraciones, luchas de clases. No. Hay otra vida posible. Entonces, Claro. simbólicamente, con la esfera ellos anularon esa posibilidad. Exacto, bueno, también es la eliminación del mundo de los dioses que tú describías y del inframundo, ¿no? Con lo cual es eliminar la parte también espiritual. Es la eliminación de lo espiritual. Bueno, una de las satisfacciones más grandes que tuve fue cuando caí en la cuenta de que los dioses, que a mí me gustaban mucho cuando era chico y que los dibujaba, existen. Tienen una existencia independiente a la mía. Son energías, obviamente. ¿Cómo? A ver, esto nos vamos a poner un poco pedagógicos y de ciencia de la educación, pero nosotros, como seres humanos, nos sirven los ejemplos, nos sirven las analogías, comprendemos de forma mucho más didáctica cuando, y procuro hacerlo la mayor cantidad de veces que pueda, y los mitos lo que hacen es darles un cuerpo y un nombre a esas energías que no es que tengan un penacho rojo, una lanza y un escudo como Atenea. No. Ahora, es una energía guerrera femenina. Entonces, ¿qué es verdad? ¿Qué es más verdad? ¿Que no existe? ¿O que es una energía guerrera femenina? Bueno, yo me quedo con la versión mitológica. Ahora, lo que es indudable es que esa energía existe y tiene una influencia en nosotros. Que la energía de Júpiter existe y tiene una influencia en nosotros. ¿No será un señor que se llama Zeus o Júpiter? Bueno, no será un señor que se llama Zeus o Júpiter. Ahora, es fenomenológico la influencia de Júpiter en nosotros. Entonces, para mí, como sociólogo, haberle dado un abrazo de nuevo al Olimpo y haberle dicho, muchachos, los extrañaba, fue gratificante porque fue un momento de revelación, no decir, con razón me gustaba, me gustaba tanto esto. Había una verdad encriptada. Claro, claro. Bueno, Bueno, la yo pregunta, pregunto, ¿es posible esta coincidencia? ¿cómo es posible esta coincidencia? Porque es lo mismo que decía hace un rato, ¿no? El Sol y la Luna tienen el mismo tamaño, pero son 400 veces más grandes y está 400 veces más lejos. Bueno, a mí no me deja tranquilo. Si a alguien le deja tranquilo esa explicación, no a un acuariano con ascendente en Capricornio. Yo necesito comprender lo que está sucediendo por detrás. No me quedo con, bueno, qué casualidad cósmica, ¿sí? Así que vamos a intentar responder cómo es posible esta coincidencia en lo que queda de la presentación. Hay un concepto que es el que yo te decía al principio, que a mí me cambió la vida completamente. No, por supuesto, le pegó más de lleno a la parte profesional e intelectual porque tuve que cambiar mis marcos teóricos, que es la de inconsciente colectivo, ¿no? Que nos lo vino a traer este señor, que para mí fue uno de los genios más grandes de la humanidad, que fue Carl Gustav Jung, que tiene una historia apasionante. En mi canal hablo mucho de él para el que le interesa el tema. Su biografía es muy interesante porque él tenía mucho que perder, muchísimo que perder. Era el discípulo de Sigmund Freud, tenía servida en bandeja a Europa para ser el sucesor de el máximo exponente de la psicología en aquel momento, y él, sin embargo, actuó como un héroe y prefirió seguir su intuición y su convicción y su voluntad, y bueno, nos regaló toda esta sabiduría, ¿no? Él distinguió, además del inconsciente individual, un inconsciente colectivo en el que se archivarían las experiencias de la historia de la humanidad. ¿Sí? Descubrió eso. Este inconsciente se transmitía a través de la herencia de padres a hijos. El sujeto se puede poner en contacto con este inconsciente colectivo a través del sueño y a través de la libre asociación. Yo recomiendo todas las lecturas de Jung, pero cuando uno lee el libro rojo, le queda claro que iba bastante en serio con esta cuestión de la libre asociación. Es un libro que se publicó una vez el fallecido, de hecho hace relativamente poco, donde expresa esta técnica
e invita, no porque lo haga literalmente, sino para que cada uno de nosotros se anime a hacerlo, ¿no? Pongo un ejemplo claro. Tuve un sueño, me acuerdo de algo, viste que los sueños son escurridizos, parece Hermes, ¿no? Parece mercurial la cosa, cuando lo quiero agarrar se me escapa. Y ¿qué te diría? No te preocupes, de lo que recordás, empecé a escribir y después inventá lo que quieras. Y salen cosas increíbles, así que bueno, lo digo al pasar, con los temas que me apasionan me cuesta bastante no seguir hablando de ellos. Pero si querés, continuar. Y claro, y no fue él, sino un seguidor de él, que directamente se encargó de dibujar un mapa del alma. Alma entendido como psique, ¿sí? Claro, ¿qué pasa? El señor Freud vino a decirnos que la psique es solamente la mente. Bueno, Jung le decía, me parece que hay un poquito más en la psique que nuestra actividad mental, ¿no? Obviamente él estaba hablando del alma, ¿sí? Que tiene que ver con esto del micro y del macrocosmos, ¿sí? Bueno, lo pongo para que vean que hasta qué punto se ha avanzado en el estudio, que se tienen mapas, que por supuesto, esta es una frase que a mí me gusta mucho utilizar, es una frase mía de cabecera, el mapa no es el territorio. Mi marco teórico no es la verdad de las sociedades, es un reduccionismo, ¿sí?, didáctico para poder comprender algo que en realidad no se presenta de esa manera, como decía. Atenea, ¿sí?, probablemente Júpiter, no, lo vemos para arriba y no vemos barba, pero si lo grafico de una manera con sus características, me sea más fácil comprenderlo. Incluso miren lo que le digo, como regla mnemotécnica. Yo veo una Afrodita y me doy cuenta de la belleza venusina. Bueno, esto es similar. Los marcos teóricos y los tipos ideales sirven para esquematizar una realidad que es compleja. Y como seres humanos necesitamos intelectualizarla de alguna manera y estas son esquemas que nos permitan hacer eso. Pero básicamente lo que está demostrando acá es cómo estamos conectados, ¿sí?, al inconsciente colectivo a través de nuestra ánima, en el caso de ser hombres, o nuestra ánimos, en caso de ser mujeres, está cruzada esa cuestión medio hameriana también, en la cual, bueno, eso está en contacto con el inconsciente colectivo. A través de símbolos, y eso es muy importante comprenderlo, el inconsciente se expresa a través de símbolos. No va a venir el inconsciente y te va a decir, sí, Mari, ¿sabes qué? Me parece que en tu vida lo que te está faltando es una inversión a largo plazo. No estaría comunicándose de esa manera con nosotros. El inconsciente hay que aceptarlo, es así, es de esa manera. Hay que saber leer en símbolos y signos. Exacto, hay que saber leer entre líneas. Sí, y si no nos morimos de literalidad. Y hay mucho de literalidad y es triste porque justamente hay tanta riqueza ahí que, bueno, está para el que las quiera desencriptar. Entonces esto nos trae justamente a la cuestión del toroide, ¿no? Acá vemos el toroide, que la podemos graficar como el macrocosmos, ¿sí?, donde ya hemos visto esta cuestión de los dos polos que no se tocan. Ustedes tendrían que verlo, den vuelta a la computadora y mírenlo de esa manera, porque en el medio es donde se genera la vida. Pero hay una luz ahí, no se toca nunca, ¿sí? Son dos energías que llegan muy cerquita, pero no se tocan, ¿sí? Y eso genera la vida, ¿sí? Ahí se generan los dos polos. Eso en términos macrocósmicos, pero también en términos microcósmicos nosotros tenemos un toroide que muchos dicen que surge del corazón. Incluso algunos se animan a indicar exactamente dónde. La verdad que a mí no es un tema que me interese demasiado geolocalizar el microcosmos, pero vemos esta conexión de lo macro y lo micro, que es fundamental para la configuración de la cosmovisión que nosotros presentamos. Para concluir, lo importante conceptualmente de entender es que existe este toroide en lo macro, pero también existe en el micro. Entonces, de esa manera tenemos un secreto de cómo podemos conocernos a nosotros mismos y al mundo, porque podemos ir por un lado o por otro, pero si comprendemos esta conexión, vamos a poder comprender integralmente el cosmos y nosotros en él, ¿no? Exacto. Es lo más importante, creo yo. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos. Mitos. Continuamos con los mitos, porque si no, no le puedo hacer honor al nombre del canal. Exacto. El propio Carl Gustav Jung decía, existe una afinidad entre la mitología y la ciencia. El carácter espiritual de la mitología le permite, como a la ciencia, ver más allá del fenómeno aislado.
Un mitologema habla, actúa y sirve por sí mismo, como una teoría científica o una creación musical, y hablando de un modo general, como toda verdadera obra de arte. Esa frase me parece incluso hasta bella, no Sí. solamente por lo profunda, sino por cómo la expresa, ¿no? Ujú. Y fíjate lo que dice a continuación, no en el mismo texto, pero otra frase de él dice, toda la mitología puede, yo le agregaría debe, pero no lo voy a corregir al señor, digo, toda la mitología puede ser entendida como una suerte de proyección del inconsciente colectivo. ¿Qué nos está diciendo acá? Los pueblos expresan en su mitología al macro y al microcosmos, y la relación entre el macro y el microcosmos, es decir, la relación entre los hombres y los dioses, entre los seres humanos y los dioses. Te hago aquí una pregunta, un inciso. Rafa, ¿tú crees que eh, se puede explicar todo desde la mitología? Se puede explicar todo lo humano desde la mitología. Sí. No sé si Ujú, todo lo humano sí, me animaría a decir. ujú, Sobre todo en las mitologías que tienen más registros. em, y por supuesto que tienen más cercanía culturalmente con nosotros. Hay un montón de mitología que a mí me encantaría conocer y que gracias a tu canal o al de Padma he podido acercarme, pero claro, es que no son tan similares a la nuestra, pero siendo fiel con la premisa que yo mismo propuse, porque si no sería un poquito incoherente, podemos ver los universales que hay y nos damos cuenta que el amor sigue siendo el amor, que la traición sigue siendo la traición, que el deseo sigue siendo el deseo. Es decir, esas cosas, los universales, sí se pueden explicar con la mitología. Pero mucho más interesante, Mari, es decir que nosotros podemos hacer mitología. No es algo muerto, no es mm, algo que ya está escrito. Nosotros hacemos mitología todos los días porque somos artistas y porque eso es lo que nos diferencia de la naturaleza, nuestra creatividad y nuestro libre albedrío. Entonces, lo interesante no es solamente comprender esa mitología, sino hacer nueva. Y yo creo que ese también es algo que estamos haciendo desde el movimiento Tierra Plana en general y bueno, y en mi caso, desde cuadrantes y sociología mitológica. ujú. Muy bien. Entonces, podemos decir que los mitos son verdades encriptadas que se adaptan a las épocas y a las diferentes regiones, son aspectos desconocidos de la verdad de ciertos entes, es un esfuerzo humano colectivo por actualizar y comprender una verdad ascendente. Hay una frase de Juan Domingo Perón que decía que los mitos son cómo la humanidad humaniza sus presentimientos. A mí me pareció una frase increíble esa, porque es algo que es inefable, porque pertenece a un mundo etérico, esotérico, y sin embargo con el mito yo estoy humanizando un presentimiento, ¿no? Es otra forma también de decir lo mismo. Y los mitos hacen consciente lo inconsciente, justamente, ¿no? Lo que nos decía Jung. Entonces, un Olimpo amplio, ver una gran variedad de dioses, es una psiquis amplia, tanto individual como colectiva, porque los pueblos también tienen sus propios argumentos arquetípicos, astrológicos, numerológicos, cada uno desde la mancia que más le guste, que son todo el lenguaje del universal, ¿no? Ujú. Y por último, preparé 3 mitos para ver si se cumple esta cuestión de encontrar lo universal en lo particular o en lo cultural. Y llegamos a uno que es ineludible, que es el Génesis 1.1 de la Biblia judeocristiana, que dice, entonces Dios dijo, que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos y Dios llamó al espacio cielo. Esta es la primera cosmogonía, Ujú. la separación del cielo y la tierra. Tenemos este mito, que es el de Urano y Gea. En la parte superior de la imagen lo tienen a Urano, que es el cielo, y Gea, que es la tierra, y ellos estaban en un acto en un acto copulatorio incesante, en un acto amoroso, para no ser tan frío. Lo que pasa que de amor no sé si había mucho, porque hoy se diría que no había tanto consentimiento, pareciera, porque parece que Urano no se separaba de Gea, y al no separarse de Gea no permitía que florezca la vida. Es decir, la progenie que tenía Gea en su interior, que eran los dioses,
no podían salir a la luz porque no había lugar simplemente. Entonces, a continuación, si querés, la lámina que viene muestra cómo Gea, que está a la derecha, se alió con su hijo Cronos, Saturno, el tiempo, básicamente, que con su guadaña corta los genitales de su padre, que es el cielo, y obviamente hace que éste se aleje de su madre. Eso lo que genera es que el tiempo hizo posible la separación del cielo y la tierra, generando de esa manera el inicio de la vida. Así que vemos claramente una similitud, ¿no?, en esta cuestión de la separación del cielo y de la tierra. Pero para no quedarnos solamente con lo occidental, se me ocurrió buscar en una isla del Pacífico y llegué a la tradición maorí, que es la de Papa y Rangi. Papa es el cielo, Rangi es la tierra, es el mismo arquetipo, están unidos en un acto constante amoroso y no permiten la generación de vida hasta que el hijo de Rangi, el dios de los bosques en este caso, fue el que permitió la separación del cielo y de la tierra. En este caso no fue tan trágico como suelen ser nuestros amigos griegos y no hubo corte genital y además dice el mito que gracias a esto y gracias a que las placas del circuito quedaron lo suficientemente cerca, se generó también la posibilidad de vida, ¿no? Entonces vemos con estos tres mitos que están muy lejos uno de los otros. Bueno, quizá el griego y el hebreo no estén tan lejos en términos geográficos, pero creo que se entiende el punto, ¿no? Son tres culturas diferentes, momentos diferentes de la humanidad, y sin embargo llegan a universales casi idénticos. Lo único que se modifican es la cuestión artística, que eso es lo lindo de la humanidad, que un español va a decir la nota de una manera, con su tonalidad, que a mí me encanta, con sus acentos, nosotros lo vamos a decir más a lo brusco, o como sea, porque tenemos nuestra propia estética y eso es lo que hace maravilloso el crisol de pueblos. Y eso es lo que molesta mucho, ¿no? Esta cuestión 20-30ista de querer igualar todo de un único gobierno, una única moneda. Les gusta lo único y a nosotros nos gusta lo variado. Y mucho más importante, la reafirmación de lo variado en el conjunto, que es la alquimia final. Es poder ser mi mejor expresión individual en una comunidad, ¿sí? Así que por eso nosotros reivindicamos mucho esta cuestión de la comunidad. Y creo que, bueno, claro, la cosmovisión heliocéntrica, nosotros decimos que es ateo materialista, es una interpretación artística de la cosmovisión. Esto que estamos viendo no es ninguna foto real de ni nada, sino que es una interpretación artística de la cosmovisión, que es el resultado del establecimiento político de una forma de concebir el cosmos. Entre otras cosas, es ni más ni menos que la anulación de la integración del macrocosmos y el microcosmos. No solamente la anulación de la vida, en términos holocausticos, si se quiere, sino es la anulación de nuestra función, de nuestro papel en este mundo, que es descubrirnos a nosotros mismos integrando el microcosmos y el macrocosmos. ¿Y entonces por qué es importante la Tierra plana? Bueno, porque nos estamos yendo de esto, entre otras cosas, ¿no? La integración del micro y el macrocosmos es parte de nuestra cosmovisión, la cosmovisión que planteamos. Repito, no estoy incluyendo a nadie que no quiera ser incluido, no estoy hablando por nadie que no quiera ser representado por esto, es la individuación y la conformación de la comunidad. La individuación es el camino de autoconocimiento que lleva a cabo una persona o ser para convertirse en quien es conforme a su propia naturaleza o individualidad, agregaría esencia, entendiendo la misma como la peculiaridad última e incomparable que le define. Esa es la individuación. Y por otro lado, la comunidad es que tiene implícito el bien común, que como decía hace un rato, esto está en debate constante. Para mí es una verdad, pero esto está en debate constante. La comunidad es el yo en el nosotros. El individuo no se diluye en una masa, sino que es la reafirmación de las individualidades en el colectivo. Es la Mari más Mari que puede hacer, el Rafa más Rafa que puede hacer, conformando una comunidad, ¿no? Y creo que ya estamos por terminar porque, claro, acá vemos cómo esto tenía una suerte de animación, no se imaginen tampoco fuegos artificiales, pero
se dibujaba primero un macrocosmos y luego un microcosmos integrado, y yo digo que de esta manera nosotros estamos volviendo a conectar con la sabiduría de nuestros ancestros, sean o no hayan sido de la misma tierra donde nacimos, comprendiendo justamente esta integración entre el macro y el microcosmos. Y muchas gracias a vos, Mari, por tenerme en tu canal. Voy a aplaudir, Rafa. Qué bueno. Bueno, me ha encantado, la verdad. Bueno, espero que la gente que vea esta entrevista y esta presentación disfrute porque creo que está muy bien sintetizado todo el conocimiento, lo expones de maravilla. Y mira, ahora al final, cuando hacías la reflexión sobre el tema de, bueno, de ese yo y de ese nosotros, yo me lo llevo un poco al terreno yógico, ¿no? Que es un poco mi ámbito. Y mira, me ha venido a la mente la reflexión de que en este preciso momento la humanidad lo que hace es transitar el camino que va del tercer al cuarto chakra, ¿no? Que es desde el punto de ombligo hacia el corazón. No sé si se me ve, pero este es el camino que transitamos como humanidad, que es ir desde ese yo, desde ese centro de poder, desde esa parte más egoica, a el cuarto chakra, que es precisamente el concepto nosotros, ¿no? Aquí están los valores elevados de la humanidad. Y me ha parecido como muy bonito, ¿no? Que toda la exposición termine en ese aspecto, ¿no? Del nosotros y de la comunidad, porque, bueno, es importante conectar con tus dones, con tus talentos, con tu parte auténtica y genuina, pero todo eso lo tienes que poner al servicio de algo, porque no te lo puedes quedar para ti, ¿no? Sí, en términos cristianos, porque a mí me gusta mucho, aprendo mucho también. Yo le digo la mitología cristiana, pero creo que quedó claro que no le estoy bajando el precio, sino todo lo contrario, la verdad encriptada que hay por detrás, ¿no? Cristo decía, yo te amo a ti. Esto lo aprendí del Lole y me quedó para siempre. Él decía, los amo, no, te amo a ti, eso significa a tu versión, a tu esencia. Entonces, a mí no amo cuando a todos nos pasa. Todos hablamos algunas veces y se nos cuela el mundo y hablamos como masa. Es inevitable. Pero cuando brillamos es cuando somos originales. Y ser original no significa ser mejor o peor. Significa que la máscara se parezca cada vez más al rostro. Entonces, en ese te amo a ti, en esa parábola, que por ahí pasa desapercibida, para mí hay mucho de nuestra cosmovisión, que es una cosmovisión cristiana. No católica, no institucional, pero sí cristiana. Cristiana porque por esa sabiduría crística, ¿no? No haya sido un tipo que caminó hace 2020 y pico de años en Palestina, no es el punto este. El punto es comprender esas verdades que podemos encontrar en él, que podemos encontrar en Krishnamurti, que podemos encontrar en María Guión Park, que podemos encontrar en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene una esencia única e irrepetible y sin semejante. Y creo yo que no hay mayor tragedia que haber pasado por el mundo sin mostrarle a los demás la mejor versión de uno mismo, que no es otra que nuestra esencia. Y lo más particular del caso es que cuando le encontramos y le perdemos el miedo, empezamos a brillar de una manera muy particular y realmente es muy disfrutable para los demás, ¿no? Y mira, se me vino a la cabeza una frase de un escritor argentino que se llamaba Fontana Rosa, el negro Fontana Rosa, que escribía sobre fútbol, era un tipo que escribía muy llano, pero cosas muy profundas, y dice que el hijo contó que su papá lo único que le deseó en la vida es que cuando él se acerque, sus amigos sonrían. Y me parece que es una definición increíble. Te deseo que cuando tus amigos te vean llegar, te reciban con una sonrisa. Y eso sucede cuando cada uno es la mejor versión de cada uno. Ahora, y con esto cierro esta conclusión. ¿Es un camino de rosas? No, es que siempre digo, ¿no? Esas frases lindas, cursis escritas en los papeles, en los paquetes de azúcar. No, el autoconocimiento está repleto de espinas, repleto. Pero ahí va la actitud heroica para alargarnos en esa aventura que sin duda es la mejor de todas. Exacto, no, sin duda es un camino que requiere, yo siempre lo digo, requiere mucho coraje y mucha valentía, ¿no? Porque hay que ser como muy valiente para enfrentarse a todas las creencias con las que hemos sido educados y darte cuenta de que, bueno, de que todo aquello que creías
era, bueno, o casi todo era una mentira y que tienes que volver a reconstruirte de nuevo. No es fácil, ¿no? Es un camino que requiere mucha valentía. Rafa, no te quiero robar mucho más tiempo, pero para concluir, para cerrar, me gustaría que, bueno, un poquito como reflexión final, porque sé que eres un ser reflexivo, me gustaría que bueno, si yo te preguntara de todos los valores universales que existen, ¿cuáles son para ti los más importantes, los que a ti realmente te hacen sentir bien contigo mismo, los valores con los que más resuenas, cuáles son? Sin demasiada duda, la justicia. Ujú. La justicia con mayúscula, la justicia de a cada uno lo que le corresponde, y el honor. Si tuviese que quedarme con alguna, sería con esas dos, porque son dos principios, dos valores que se expresan en principios rectores. Si yo soy justo y honorable conmigo mismo, luego puedo ser justo y honorable con el resto. Y me parece que son dos valores muy, muy importantes del cual se desprenden todo el resto, ¿no? Como pueden ser, bueno, no sé, todos los valores deseables, pero yo me quedaría sin dudas con la justicia y con el honor. Creo que sin eso es imposible, primero en lo individual, pero luego en lo social. Y hoy por hoy vivimos en un mundo que nos seguimos preguntando si la justicia social es algo que, de hecho, el presidente de Argentina dice que es un crimen, para darte una idea de que no está para nada saldada la discusión. Bueno, acá hay muchos que lo vamos a seguir defendiendo siempre. La justicia y el honor para mí son primordiales. Ujú. Muy bien. Bueno, no quiero terminar esta entrevista contigo sin recordarle a todas las personas, a todos los seres que nos estén viendo, que, bueno, se suscriban sobre todo a tu canal, el canal de Sociología Mitológica, que está en YouTube, y que también se den un paseo por este proyecto y este canal, que sé que también para ti es muy importante, el de Cuadrantes, este canal que tienes junto con, bueno, si quieres comentarnos un poquito Sí, brevemente también en qué consiste este proyecto, junto a Dani Márquez, a Lole y al doctor Mate. exactamente. Sí, es el canal político que tenemos, político porque estamos los cuatro, Ujú. en el amplio sentido de la palabra y también en el micro en el que ustedes quieran. Es un canal que no tiene la frecuencia que nos gustaría que tenga, pero bueno, somos cuatro con cuatro realidades. Pero no es tanto lo cuantitativo, sino lo cualitativo, creo yo. Ahí cuando nos juntamos salen unos lindos recitales, cada uno con su estilo. Así que sí, es un canal muy importante para mí. Y también déjame recomendar el proyecto que tengo con Lole Arcoiris, que se llama La Puerta 13, que es un Ujú. proyecto que para mí es mucho más interesante de lo que puedo expresar. Para mí es muy importante. Se juntó una idea original de Lole, que él ya venía con un estudio muy importante de la semiótico, él es diseñador, entonces se dio cuenta que había símbolos que estaban siendo ocultos y de vez en cuando nos revolean un triángulo y un ojo para distraernos, pero hay símbolos como es el 13 que son, viste, vos decís, de la mala suerte. Mirá qué casualidad, ¿no? Que justo sea el de la mala suerte. Así que se juntó eso con mi marco teórico y mi Saturno y parimos este proyecto que lo pueden encontrar si lo googlean. La plataforma se llama Savionet. Hoy por hoy es una academia virtual. Tenemos la loca idea de que en algún momento deje de ser virtual, pero hoy por hoy lo es. No es solamente un club cultural donde hacemos análisis, es un centro de investigación sociocultural. Analizamos películas, analizamos videoclips, analizamos autores, libros, bueno, de todo un poco, con un marco teórico, como digo, y también trabajamos juntos en una consultora que se llama de la misma manera, con mucha gente del rubro, con muchos compañeros del movimiento TP que nos da mucha satisfacción hacerlo, los acompañamos en sus proyectos, sean chicos, grandes, ideas chiquitas a más grandes, así que para todos los que quieran también nos pueden escribir y ponerse en contacto con nosotros. Y bueno, hasta ahí mis proyectos, que tampoco son tan pocos, tengo de todo. Qué bueno, Rafa, no conocía este proyecto tuyo de la Puerta 13. Estamos muy contentos, mucho trabajo,
mucho trabajo, muchas horas de grabación, son seminarios largos, y los que han ido entrando a la Puerta 13 ya se va transformando eso como en un nicho. Creemos que es una clave para desencriptar la cultura. Nosotros decimos que es casi para... nosotros nos gusta hablar del programa, del videojuego, de la obra, y claro, hay muchas claves que nos pueden permitir desentrañar esas cuestiones que se nos van apareciendo, ya no en películas, sino en la vida real. Y lo loco es que cuando entras por la puerta 13, de repente los signos y los símbolos te empiezan a saludar por la calle. Es muy extraño, pero sucede. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Rafa, mil gracias por haber asistido hoy a mi canal, por haber compartido, bueno, tus conocimientos sobre sociología, sobre mitología, sobre, bueno, todo este cuestionamiento cosmológico que nos une, que compartimos. La verdad es que es una maravilla descubrir que dentro del movimiento Tierra Plana hay seres como vos. Y bueno, estoy feliz y me siento infinitamente agradecida de haberte encontrado en mi camino. Eres una gran fuente de luz y, bueno, decirte que te quiero muchísimo, que me encanta compartir conversaciones contigo y que esta es tu casa y que vuelvas cuando quieras, de verdad. Bueno, muchas gracias, Mari, es mutuo. Me va a costar sacarme la espina de no haber podido estar en Menorca, pero bueno, sé que estuve bien, no voy a decir reemplazado, porque suena feo, pero creo que eso pudo haber sido el inicio de la inclusión del querido Sifu, así que no me arrepiento de esa, tenía que ser de esa manera. Sabés que te quiero mucho, pero además te admiro, me encanta tu trabajo, y bueno, y haberte conocido personalmente, para mí fue muy importante porque se reafirman muchas de las cosas que por ahí a la distancia uno supone, pero cuando nos damos un abrazo ahí no hay posibilidad de disimular nada. Así que bueno, obviamente muchísimas gracias por tenerme en tu canal, estuve muy cómodo, me encantó, ojalá podamos repetirlo y te comprometo, por supuesto, a que vengas a Sociología Mitológica, porque también tenés muchísimo para aportarnos. Gracias, Rafa. Bueno, yo te recuerdo que yo ya he estado en La Plata, en tu ciudad, 2 veces. Así que ahora quien me debe una visita en Menorca eres tú. Así que espero que en algún momento las sincronicidades se den, el éter también te ayude y puedas aparecer en la isla. Así que aquí te espero. Bueno, gracias. Esperemos que Sifu no me saque el lugar, pero vamos a hacer todo lo posible. Bueno. Tendrás que ser más rápido que sí fue esta vez. Difícil, no sé si voy a poder. Bueno, Rafa, pues mil gracias por haber estado en el canal y seguimos en contacto y de verdad, gracias por todo. Gracias a vos, Mari. Un abrazo Gracias. grande. Un abrazo.